diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lo Bruto. Continuamos en el De Eso Se Trata. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden, estamos en el 22 25 54 61 63. Y bueno, pues ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lo Bruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Giuseppe, ¿cómo estás? Bienvenido, bien. Como siempre, tu casa. Gracias, es un gusto estar aquí en tus Oye, estudios. pues a ver, ¿qué está sucediendo? Hoy todos los diarios, absolutamente todos los diarios traen en su portada el tema de la anulación de la la anulación primera parte. de la primera parte. Eso es lo primero que quisiera que Sí. me explicaras. Bueno, es la primera Vamos parte. a empezar por ahí, ¿no? La anulación de la primera parte del plan B. Sí, que la ley ¿Eso sobre quiere decir que hay- responsabilidad de comunicación, es decir, no se va a aplicar lo del tope del presupuesto y, bueno, había otras normas que regulaban esa parte, pero bueno, lo tengo aquí, nos está anulando por ahora la Ley General de Instituciones y Procedimientos, de partidos políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso se está también... Todavía no, Viene está en discusión. bien en discusión. ¿Qué está sucediendo, Ricardo? El tema es muy importante, no es solo México. Yo hoy llevo esta reflexión viendo a México y Estados Unidos. Lo mismo está pasando en Estados Unidos con los moches que se están dando a los jueces federales. Y fíjate que una de las reformas que quiere proponer hoy, que lo dijo hoy en la mañana Andrés Manuel, es que la habíamos practicado alguna vez, que los jueces de la Corte Suprema del Suprema Corte se elijan por voto popular, como era en 1857, A ver, ese en la es época, ese es en la un época gran liberal. tema. Tú lo mencionaste, Sí, tú lo mencionaste sí, alguna sí, vez. sí. Yo creo que Porque eso es un yo tema. la verdad cuando lo escuché, bueno, de pronto uno se ubica en un segmento del tiempo, ¿no? Claro. Y cuando lo escuché, de pronto me saltó mucho. Dije, pues, ¿de dónde surge esto? No, esto ya estaba en el Y, tiempo de y bueno, Juárez. exactamente, tomando en cuenta la trayectoria del presidente, siempre su feedback es el siglo XIX. Así es. ¿No? Sí, bueno, y en el siglo XIX esto Sí, sucedía. en la lucha entre liberales y conservadores, Exacto. esto era lo normal. Claro, lo que está sucediendo ahora es, yo creo que la Suprema Corte está actuando de manera política, es mi opinión. Es decir, en la ley sobre hidrocarburos dice que lo que hacer valer es una cuestión de fondo, no cuestión de forma. Y ahora Pérez Dayán anula esta primera parte porque dice que no se cumplieron las cuestiones de forma. No hubo un debate que debía de haber habido, no se le dio a la oposición la posibilidad de poder explicar su punto de vista, lo cual llama mucho la atención sobre la diatriba política que se vive en este momento en México, y por eso se habla de este plan C, que son las elecciones, claramente, y claro, que esto lo que tiene que llevar es una reforma constitucional en la cual se necesita, digamos, una mayoría calificada para poder, digamos, reformar este tema. Es un tema muy delicado en el cual creo que haya habido mucho también manipulación. Yo creo que el tema del INE, el INE es un instituto muy importante, nadie lo va a desaparecer, es una reforma. Además, es un conjunto de leyes que van a normar, eso es el plan B, acordémonos que el plan original fue desechado porque no llegó no alcanzó los a la votos. mayoría calificada, pero claro, hoy está creando un gran revuelo en todo México porque de repente lo único que queda a la oposición es la Suprema Corte. No es solamente esto, todo el paquete de ley ahora la Suprema Corte lo quiere anular. Yo me pregunto, pero bueno, alguien que fue nombrado puede anular a lo que deciden, digamos, lo que nos representan, que es el Congreso de la Unión y el Senado. Claro. Eso es un tema dentro de la sociedad liberal, dentro de la división de los poderes, retomando a Montesquieu, que es muy importante. Es decir, hay que respetar el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sí. Y el Judicial, en este momento, no solo en México, sino, te hago referencia, En al Estados Unidos, el caso del juez Thomas, que recibió una Biblia de $25,000. Justamente estaba una nota muy interesante en la jornada que se llamaba la infalibilidad de los jueces, lo cual a mí me llama mucho la atención. No pasa solo en esos dos países. A nivel mundial creo que se vuelven una casta y claramente ahí entre los que nos representan, que es la democracia representativa, que la podemos criticar, no estoy diciendo que lo máximo de la Siempre es expresión, criticable, ¿no? pero sí se está notando como unos 11 jueces o 9 en contra de todos los diputados y senadores electos, por lo menos que representan la mayoría. Oye, a mí me llamó mucho la atención, leyendo un poco lo que sucedió y lo que se está informando, porque ese también es un tema. Es que, exacto, no fue un tema de fondo, sino de forma. A ver,
Explícanos qué sucede. O sea, Bueno, entregaron mal el formato, yo fue lo que planteado entiendo- mal. yo lo que- ¿Qué es lo que sucede? Explícanos. No son expertos constitucionalistas, siempre lo he dicho, Ok, pero ok. lo que entiendo es que lo que dice el proyecto de este juez Pérez Dayan es que no hubo una discusión plena dentro eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, que las comisiones trabajaron por separado, las comisiones parlamentarias, y que hubo toda esa discusión profunda para poder darle a la oposición la posibilidad de dar su punto de vista. Bueno, yo me pregunto, oye, en México se vio que hubo una discusión muy fuerte de todo esto y que sobre todo la oposición dio su punto de vista, rechazando en todo lo que se estaba haciendo. Yo creo que es un tema político. Además, Pérez Dayan ha sido uno de los jueces que ha estado en contra de Andrés Manuel. Y bueno, representa este clima de polarización que, como yo siempre he dicho, la polarización es parte también del sistema liberal, de la forma democrática en que vivimos. Claro. Pero creo que en este momento la Suprema Corte se está transformando en el baluarte del conservadurismo. Y quiero decir algo que es importante. En América Latina hemos vivido desde la segunda década de este siglo algo que se llama lawfare, es decir, el uso del poder judicial para rechazar y para poner de lado los resultados de un proceso democrático que son las elecciones. Lo vimos con Dilma Rousseff en Brasil, donde hay temas de tecnicismos parlamentarios hicieron que ella tuviese que dimitir. Lo hemos visto en otras partes. Entonces, a mí lo que me da miedo en un análisis más profundo es que el Poder Judicial se puede transformar como ese ser supremo que puede decidir lo que es o lo que no es. Claro. Esto es lo que preocupa en términos de la mismo equilibrio de los poderes de la democracia. Bueno, pues eso es lo que se va a discutir. Y bueno, pues el plan C, ¿no? Ya dijeron, bueno, la primera parte de este plan B, ya. Vamos a esperar el nuevo proyecto que van a presentar, la votación que habrá. Andrés Manuel esta mañana fue enfático en el decir que hay muchas presiones también con algunos jueces y que bueno, esto representa el último baluarte del conservadurismo. Ahora, hay que también entender que las cosas en este país han ido cambiando, pero que también hay muchas resistencias. Ese es mi punto de vista, que toda transformación encuentra resistencias en distintos sectores y bueno, hay que ver como las elecciones en 2024. Ya de hecho estamos de lleno en el 2024. No, yo pues, creo. ya vamos a vivir un año. Yo un día veo, bueno, prendo la radio, prendo la televisión, veo a Ebrard, después veo a Claudia, después al otro Ebrard, después a Claudia. Ya en el quinto día, mejor. Pero hay un dato, es interesante. Hay un dato que independientemente de todo el apoyo es fuertísimo. Sí. Y los mismos datos que da el Financiero sobre las corcholadas, la diferencia entre Claudia, por ejemplo, o Ebrard y la oposición, se habla de más de 25 puntos. Digamos. No, yo creo que eso es evidente, ¿no? Es evidente, pero también es interesante la lucha interna en Morena. No, sí, eso es el tema, les ¿no? aconsejo un artículo que esta mañana se publica en Consulta de Carlos Figueroa, querido colega del posgrado en Sociología del Instituto, muy interesante. ¿Dónde lo publica? En Consulta. En Está Consulta. ahí en Opinión. Muy bien. Se las aconsejo leer sobre estas disputas internas dentro de... Eso va a estar interesante. Sí, bastante interesante. Pero bueno, esto es lo que estamos viviendo en este momento en México. Sí. Mucha tensión y bueno, vamos a ver cómo se va a desenvolver esto en los próximos días, porque estamos de lleno ya también en la época electoral. De aquí a diciembre se van a definir ya. Y además, ¿qué año, Qué año, porque se renueva Todo. absolutamente Todo. Todo. Creo que hasta desde el comité de la vecindad. Exactamente, desde los presidentes de las colonias hasta el presidente de la República. Así es que cambia completamente el mapa político de este país. Y bueno, pues si hay tensión, como debe de ser, ¿no? Pues Totalmente, y tenemos normal. que estar preparados como ciudadanos en enfrentar esos procesos, tener la capacidad de poder entender lo que está sucediendo y cada quien en máxima libertad decidir por quién votar, y que también eso es uno de los grandes logros que la humanidad ha conquistado. Claro. Y entonces tenemos que seguir. Bueno, y a México le ha costado tremendo también, ¿no? Ha sido un largo proceso tortuoso Así de es. democratización. Así es. Y hay que estar impulsándolo. Así es. Giuseppe, como siempre, un placer. Gracias. No, de nada. Nos vemos el próximo martes. Un gustazo.